Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra. Danmachi, ¿qué diablos es el señor de la ceniza ascendiendo al trono? Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Sinopsis. Tras transmigrar al mundo de Danmachi, Ron siempre sintió que las mazmorras que exploraba eran distintas a las de los demás. Desde el punto de aparición hasta la planta del jefe 580 kilómetros sin una sola parada. Monstruos de mazmorra montando ballestas en puentes estrechos. El despreciable sexto hermano acechando en rincones oscuros, retorciéndose y esperando el momento perfecto para emboscar. Los infaltables monstruos del cofre del tesoro del alma errante. Senderos ocultos. Pero da igual. Ron lo que no me mata, solo me hace más fuerte. Años después, la batalla final se cierne sobre Horario. Dragón negro. Mientras paseaba, me encontré con el ser más fuerte del mundo. Con estadísticas increíbles, tan poderoso como un monstruo. Y aún así no pude derrotarlo pese a mis mayores esfuerzos. Maldita sea, ¿quién demonios crió a este monstruo? Dungeon. Sí, quién sabe. Apuñala con la mano. Capítulo 1. Encuentro con el rey de las 100 toneladas del servidor nacional. Cruzando hacia el Danmachi con todas mis fuerzas. La ciudad laberinto, Horario. Sucursal de la tienda de armas Hefesto. Una mujer madura que vestía una camisa blanca y pantalones negros, su cabello corto de color rojo vino atado naturalmente en una cola baja y su rostro poseía un aire heroico, actualmente fruncía ligeramente el ceño. El parche negro que llevaba sobre el ojo derecho hacía que Hefesto pareciera aún más valiente. Su mirada se detuvo por un momento en el joven de cabello negro inconsciente en el sofá, antes de finalmente dirigir sus ojos impotentes a su mejor amiga frente a ella, quien le estaba dando un gran dolor de cabeza. Estia. Mi objetivo final era dejarte quedarte en mi casa temporalmente, así que ¿quién es este tipo? La chica conocida como Estia, con largo cabello negro atado en dos colas, actualmente tenía una sonrisa tímida en su rostro juvenil. Su figura regordeta, extremadamente desproporcionada con respecto a su rostro inmaduro, se balanceó ligeramente al levantarse repentinamente. Por suerte, tenía una cinta azul que le sujetaba el pecho, así que no estaba tan lista para salirse. Es una larga historia. Hoy fui al gremio de aventureros para reclutar miembros de la familia, y en el camino de regreso, en un callejón por el que pasó, vi a este niño inconsciente. Al menos esta chica no estaba tirada en casa todo el día esperando morir. Hefesto se sintió algo aliviado, pero su expresión no se suavizó por ello. Así que simplemente lo trajiste de vuelta. Exactamente. Entonces, ¿ha pensado si podría ser miembro de alguna familia? Ante la pregunta de su mejor amiga, Estia claramente carecía de confianza. Miró el apuesto rostro del joven y dijo con tono serio. Conocerse es una especie de destino. Si es un niño de otra familia, lo consideraré una buena acción. Si no tiene una deidad, y quiere convertirse en un aventurero, entonces intentaré invitarlo cuando despierte. A medida que los recuerdos destrozados se absorbían continuamente, las escenas que reaparecían en su mente hicieron que Ludwig se diera cuenta de repente de que su situación actual no era demasiado buena. Después de pasar toda la noche jugando a Elden Ring, se encontró con el rey de las 100 toneladas mientras salía a comprar el desayuno. Con estadísticas tan desafiantes que parecían las de un monstruo, que ni siquiera un estudiante de deportes que lo viera todo podría vencerlo. Lógicamente hablando. Con mi condición de estudiante de deportes, incluso Morgoth, el rey del augurio, me resulta fácil de manejar. Enfrentar al rey de las 100 toneladas no debería ser un gran problema. Después de todo, el cese de la función del tronco encefálico y la desaparición de la actividad de Ed significan el fin de la conciencia. Esto es sentido común médico. Poder seguir pensando. Significa que todavía tengo espacio para el rescate. Pero no había olor a desinfectante en el aire. Justo cuando Luen se sintió confundido, percibió una ligera fragancia a orquídea. Justo cuando surgió esta duda, una luz blanca pura envolvió su alma, como un pájaro solitario que va a la deriva sobre el mar buscando una isla donde aterrizar. Hizo que Luen sintiera gradualmente la realidad de estar vivo. Tras recuperar gradualmente el control de su cuerpo, abrió lentamente los ojos. La luz brillante que colgaba del techo le causaba una fuerte incomodidad.
Del mes próximo, lo que entró en su visión fue un entorno completamente desconocido, no la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Una espaciosa habitación de madera maciza con muebles que nunca antes había visto. Una gran cantidad de información fluyó a su mente, apuntando finalmente a la solución del problema. No era el rey de las 100 toneladas, era un teletransportador de otro mundo. Cualquiera que haya leído novelas web sabe que la transmigración es un tropo clásico, pero nunca pensó que algún día le sucedería a él. No podría haber sido isakaiizado en el mundo de Elden Ring, ¿verdad? Una premonición ominosa envolvió el corazón de Ludoen. Justo cuando estaba haciendo esta suposición, una voz desconocida pero excepcionalmente suave llegó desde no muy lejos. ¿Estás bien? Siguiendo la dirección de la voz, Ludoen luchó por levantar la cabeza, pero cuando vio la aparición de la chica hablando, su cerebro no reaccionó por un momento. La figura de una niña con un largo vestido blanco, su apariencia juvenil oscilando entre una niña y una loli, su hermoso rostro parecía un milagro del creador. Su cabello largo, negro y liso estaba atado en dos coletas. Su rostro, claramente juvenil, se complementaba con una figura extremadamente irracional. En resumen, una belleza con cara de niña y pechos grandes. Hestia, cinta azul. ¿A dónde carajo me envió esto? Al reconocer la identidad de la chica frente a él, Ludoen finalmente se dio cuenta había transmigrado al mundo de está mal intentar ligar con chicas en una mazmorra, comparado con el oscuro y sombrío mundo de Soulslike. Obviamente, transmigrar a Danmachi fue mucho más fácil de aceptar. Al menos no se encontraría con un ataque sorpresa al doblar la esquina, muriendo en la oscuridad a manos de una simple turba. Aunque este mundo tampoco era tan simple como imaginaba. Aventureros, familia. Ludoen estaba bastante familiarizado con este mundo de otro mundo que poseía un sistema trascendente. Las deidades otorgan la bendición de las estias a aquellos del mundo inferior, otorgándoles la autoridad para ganar poder y mejorar continuamente, estableciendo un sistema de familia centrado en el trabajo y el dinero. La escala y la naturaleza de las familias varían enormemente. Sin embargo, solo cuando existen tanto miembros de la familia como una deidad, ese grupo puede ser llamado familia. La ambientación principal gira en torno a la bendición de Estia. Tras recibirla, se obtiene algo similar a un panel de atributos que muestra los valores de las habilidades. Aventureros que poseen una nave. Pueden desarrollar continuamente el potencial dentro de sus cuerpos durante sus experiencias en la mazmorra, incluidas habilidades como magia y destrezas. ¿Convertirse en un aventurero? Con algo así delante, realmente parece difícil negarse. Al pensar en los jefes de los juegos Soulslike en los que estuvo atrapado hasta que no pudo soportarlo más, Ludoen tuvo una sensación de frustración como si su puño no pudiera atravesar la pantalla, deseando poder abrirlo. Del mismo modo, en el mundo de Danmachi que tiene monstruos. No hay puntos de guardado, pero con poderes trascendentes como la magia, eliminar monstruos mediante habilidades es, a su manera, un tipo diferente de Soulslike Dungeon de una sola vida, ¿no es así? Sin mencionar el conocimiento del futuro desarrollo de la trama del mundo Danmachi, Ludoen sintió que esta cosa del aventurero, parecía que realmente tenía que hacerlo. Según la trama original, la crisis del dragón negro que está a punto de estallar en 2 años. Si no tiene algún medio de autoconservación, entonces el resultado que le espera definitivamente será un remake. También había pensado en apostar toda la esperanza de salvar el mundo en el protagonista original, Bella, pero no pudo superar el obstáculo en su corazón. Ludoen creía más en confiar en sí mismo que en los demás y estaba decidido a tener el futuro en sus propias manos. Habiendo aclarado la situación actual después de transmigrar y el inevitable problema que tenía ante sí, extendiendo la mano para apoyarse en el sofá, se sentó y miró la figura que tenía delante. En ese momento Estia sostenía una taza y servía té caliente. Después de que Ludoen revisó su cuerpo y no encontró ningún problema, le expresó su gratitud con una actitud sincera. Gracias, mi cuerpo debería estar bien ahora. Me gustaría preguntar, ¿qué lugar es este? Estia le entregó el té caliente al joven y le explicó pacientemente. Esta es la oficina de la tienda de armas de Hefesto. Te desmayaste en un callejón y no podía dejarte solo, así que te traje de vuelta. Después de explicar los pormenores del asunto, la niña miró a Ludoen, de cabello negro, frente a ella, y su sonrisa ligeramente levantada reveló unos dulces hoyuelos.
¿De qué familia de la deidad eres? ¿Necesitas que te ayude a notificarles? A partir de ahora, debería ser considerado un agente libre. Su personalidad no era diferente de la obra original. Como una diosa virgen en el campamento de la justicia. Hacia los humanos, Estia mantuvo una actitud bastante amistosa. En cuanto a la pregunta que planteó, Luen no ocultó nada. Una razón más importante era que, frente a una deidad, cualquier mentira sería descubierta. Solo después de que terminó de responder la pregunta. Estia, sentada erguida frente al joven, tenía una expectativa no disimulada emergiendo en sus profundos ojos azules que eran tan claros como el agua del lago. ¿Puedo preguntarte si quieres convertirte en un aventurero? ¿Te gustaría convertirte en un aventurero? Ron miró a la delicada chica sentada justo frente a él, sintiendo la sinceridad de la invitación en sus ojos esperanzados. Según la información recibida anteriormente, esta era la oficina de la tienda de armas de la familia Epaestus, la llegada de este horario debería ser antes del inicio de la trama, y el protagonista de la obra original aún no se había unido a una familia en este momento. La familia se encontraba actualmente en una etapa difícil, comenzando desde cero, lo que significaba que como nuevo aventurero, solo podía confiar en sí mismo. Sin embargo, era casi imposible para un nuevo aventurero normal unirse a una familia poderosa. Encuentre novelas taiwanesas en kn.com, superpoderosas. Después de todo, Familias se había desarrollado en horario durante tanto tiempo que una industria derivada, similar a la industria de los deportes electrónicos en la vida anterior de Ron, el entrenamiento de jóvenes había surgido desde hacía mucho tiempo. Seleccionar niños excelentes para entrenarlos siempre fue más confiable que confiar en aventureros al azar. En comparación con la familia Sumo, u otras familias que nunca aparecieron en la obra original, Estia, que estaba justo frente a él, era sin duda su mejor opción en esta etapa. Por supuesto. Si viniera a horario y no pudiera convertirme en un aventurero, mi vida no tendría sentido. No era mentira. Abrazando un mundo trascendente con magia, para Ron, un transmigrante, tuvo que considerar si esta era su única oportunidad en esta vida. Después de recibir la respuesta definitiva de Ron, Estia miró al joven animado que tenía delante, sintiendo el peso de sus palabras. He estado pensando en crear una familia recientemente. Ningún aventurero se ha unido todavía. Entonces quería preguntarte. Por cierto, ¿cómo debería llamarte? Ron. Señor Ron, ¿le interesa unirse a la familia Estia? Al extender la invitación, la chica se sintió increíblemente nerviosa. Su nerviosismo actual era completamente diferente a cómo se sentía cuando reclutaba aventureros en el gremio de aventureros antes. A Estia le preocupaba si su familia improvisada podría soportar el peso de este sueño. Por supuesto, si tienes una mejor opción. Quizás pueda ayudarte a contactar con los dioses de otras familias. Creo que la familia de Lady Estia es bastante buena. Primero, era una chica hermosa con rostro infantil y pechos grandes, y segundo, vivían juntas como una familia. Ron no tenía ninguna razón para negarse. Al escuchar su respuesta, Estia, como la persona interesada, inicialmente pensó que era un rechazo cortés, hasta que vio los ojos decididos del joven, entonces se dio cuenta. En realidad, acabo de llegar a horario hace poco, y las condiciones de la familia pueden ser más duras de lo que esperas. Ni siquiera yo puedo brindar mucha ayuda. Aún así, ¿aún quieres unirte a mi familia? Así es. Ron no cambió de opinión. Al elegir unirse a la recién establecida familia Estia, aunque la exploración de mazmorras sería más difícil, la ventaja era que la diosa podía ayudarlo con frecuencia a actualizar sus habilidades. Desde otra perspectiva, ¿no se estaba metiendo también temprano en el grupo del protagonista? Con expresión tranquila, miró a la incrédula joven diosa. Señora Estia, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Espera un momento. Iré a preparar el objeto para otorgar la bendición de Estias ahora mismo. El joven inconsciente que ella reconoció se despertó y estaba dispuesto a unirse a su familia recién creada. Para Estia, esto era una especie de destino, pero antes de otorgarle su bendición, tuvo que preguntarle a Hefesto sobre el procedimiento específico. Principalmente porque realmente no tenía experiencia en ese ámbito. Lo más importante es que el primer aventurero que se une a su familia también simboliza su nuevo comienzo en horario.
Después de transmigrar al mundo de Anmachi, ya sea su anticipación por el sistema trascendente, su deseo de ganar un punto de apoyo en el caótico horario o enfrentar la crisis del dragón negro que llegaría 2 años después, Ron tenía todas las razones para convertirse en un aventurero. Afortunadamente, los acontecimientos se desarrollaron como se esperaba. Tras unirse a la familia Estia, le esperaba una vida de aventurero que jamás había experimentado. Se levantó del sofá y observó la oficina de Hefesto. La mirada de Ron se detuvo en un espejo cercano. Al ver el rostro reflejado, se sobresaltó por un momento. La persona en el espejo seguía siendo su rostro familiar. Sin embargo, comparado con su vida anterior, que había sido templada por la sociedad, el joven de 15 o 16 años que tenía delante tenía rasgos delicados e inmaduros. Albricias. Su cuerpo había regresado a su período energético y de máxima apariencia juvenil. No me digas. Desde que he renacido, esta vez tengo que vivir la vida al máximo. Justo cuando Ron estaba lleno de expectativas desconocidas para Horario, la puerta de la oficina se abrió silenciosamente y Estia entró con un trozo de pergamino. La niña era muy hermosa. Su rostro ligeramente juvenil pero milagroso, debido a su alegre humor en ese momento, tenía las comisuras de sus labios ligeramente levantadas, revelando unos dulces hoyuelos. Oh. Señor Ron, ahora quítese la camisa y recuéstese boca abajo en el sofá. Estia dejó el pergamino sobre la mesa y explicó con seriedad. Otorgar la bendición de Estia era gotear sangre divina sobre la espalda de un miembro de la familia, otorgándoles la autoridad para ganar poder y mejorar continuamente. El recipiente que poseían los aventureros representaba el potencial de los miembros de la familia. Antes de recibir la bendición de Estia, incluso un dios no sabría qué talentos poseía un miembro de la familia. Incluso hubo unos pocos dioses que perderían el interés al enterarse de que un niño de la familia era común y corriente, tratándolos como figuras marginales en la familia, olvidándolos gradualmente. Seguramente ella no sería así. Desde el momento en que concibió la idea de formar una familia, Estia sintió que debía ser una familia cálida. Pero cuando realmente se enfrentó a la importante ocasión de otorgar la gracia, no pudo evitar estar llena de anticipación por los talentos del nuevo miembro de la familia, Ron. La niña se sentó en el borde del sofá, se pinchó el dedo con una aguja de plata y goteó sangre divina escarlata sobre la espalda de Ron. Enseguida, de su espalda emergió gradualmente una luz suave, acompañada de caracteres divinos oscuros y difíciles de entender. A medida que los caracteres divinos se condensaron gradualmente en un panel de estado, Estia tomó el pergamino que estaba a su lado y copió cada valor de habilidad inicial. No se olvidó de explicar, señor Ron, los valores de habilidad iniciales de todos los aventureros son 0. Si quieres mejorar tus habilidades, debes ir a la mazmorra, luchar contra los monstruos que hay allí y luego mejorar actualizando tus habilidades. Señora Estia, ¿por qué no me llama por mi nombre? Ron, por supuesto, conocía estas configuraciones básicas. En comparación con eso, quería corregir la dirección aún más. Después de todo, los dioses en el mundo de Anmachi a menudo tenían miles de millones de años, y ser demasiado educado solo crearía una sensación de distancia. Ahora que era un miembro de la familia, seguir siendo tan formal era innecesario. Ningún problema. Estia, por supuesto, sabía que tal distancia era fuerte. Principalmente, tenía miedo de que ser demasiado entusiasta asustaría a este miembro de la familia que había reclutado tan laboriosamente. Ella bajó la mirada levemente, concentrándose en el pergamino con los valores de habilidad grabados. Ron. Nivel LV1. Fuerza primero 0. Resistencia primero 0. Destreza 10. Agilidad primero 0. Magia primero 0. Valores de habilidad iniciales normales. Pero lo que llenó de confusión a Estia fueron las habilidades de Ron. Habilidades. Forastero despreciable. Este efecto solo se activa cuando estás en la mazmorra. Odiado por la mazmorra. El entorno de la mazmorra puede cambiar en cualquier momento y se pueden encontrar monstruos especiales. Resurrección. Puede revivir cuando muera. El conteo de resurrección está limitado a una vez. Después del consumo, se puede reponer matando monstruos para acumular fragmentos de alma. El recuento utilizable se actualiza a medianoche todos los días. Archivo de personaje guardado. Puede consumir fragmentos de alma para robar cartas de personaje y obtener diferentes habilidades. Solo se puede utilizar una carta de personaje simultáneamente.
El número y la fuerza de las cartas de personaje aumentan con el nivel personal. Tarjeta de personaje actual. Ninguna. Honestamente, después de repasar estas habilidades del nuevo aventurero Ron, la joven diosa, que se había deslizado desde el borde del sofá hasta el suelo, no pudo evitar murmurar. Incluso desde la perspectiva de un dios, en la larga historia de Horario, probablemente nunca haya aparecido un milagro así, ¿verdad? Odiado por la mazmorra. Cuando Ron explora la mazmorra, no solo el entorno del piso podría cambiar en cualquier momento, sino que también será atacado por monstruos especiales mutados. Incluso Estia sintió un dolor de cabeza con solo mirar este debuff. Un forastero despreciable. Si no recuerdo mal, ¿no es este el trato que solo reciben los dioses al entrar al calabozo? Ella realmente no podía entender. Pero combinando esto con la habilidad resurrección de su nuevo miembro de familia, la chica de repente sintió que el odio de la mazmorra hacia ella no era infundado. Puede resucitar después de ser asesinado. Hay un límite de veces, pero se puede aumentar acumulando puntos al matar monstruos. Este es un método sin precedentes en Horario. En cuanto a archivo de guardado de personaje, no podía entenderlo, pero estaba muy conmocionada internamente. Esto es simplemente genial. Ron acaba de recibir la bendición de este así, como aventurero novato, ya posee 3 habilidades. Estia ya estaba ansiosa por verlo crear epopeyas heroicas parecidas a libros ilustrados en el gran escenario de Horario y la mazmorra. La muchacha levantó la cabeza y su tono era solemne. Ron. El talento que posees puede respaldar absolutamente tus sueños e incluso hacer que tu futura vida explorando Horario esté llena de significado. ¿Podrías realmente ser un maestro? Ron no sintió ningún cambio físico evidente después de convertirse en aventurero, pero después de escuchar esas palabras, no pudo evitar sentir anticipación en su interior. Su sonrisa se desvaneció gradualmente después de ver el panel de estado inscrito en el pergamino. La dificultad de la estrategia de exploración de mazmorras ha aumentado claramente, pero este intercambio por un truco que permite la resurrección, ¿no te resulta familiar? Esa maldita sea Sulroam todavía me persigue. En términos generales su habilidad resurrección tiene muchos errores, pero la exploración de mazmorras en dificultad pesadilla de Sulroam soluciona este problema a la perfección. En cuanto a la última habilidad llamada archivo guardado de personaje. Debería ser consumir elementos de fragmentos de alma para traer personajes NPC del recorrido del alma y obtener varias habilidades de ese personaje después de su uso. Tal vez sí. El estado de ánimo de Ron era difícil de describir. Al menos posee la habilidad Rewind del protagonista del alma errante, lo que puede brindarle la seguridad necesaria para su próxima vida explorando la mazmorra. Pero después de activar el truco, siempre sentí que iba a perder algo. Ah, cierto, Ron, ¿tienes un lugar donde vivir? Después de que la emoción de tener un nuevo miembro genio de la familia se desvaneció, Estia se dio cuenta del problema crucial. Ron vino específicamente a Horario para convertirse en un aventurero. Sabía, sin pensarlo, que definitivamente no tenía dónde quedarse en esa ciudad desconocida. Y, lo más importante, su familia acababa de establecerse y ni siquiera contaba con una base familiar decente. Si no. Hablando de esto, la chica recordó inexplicablemente el rostro de su amigo cercano, Hefesto. Quizás podría ayudar a resolver el problema de alojamiento de su miembro de la familia. Estia no dio ninguna garantía. ¿Puedo ayudarte?, pregunta. Entonces molestaré a Lady Estia. Por supuesto, Ron no se negaría. Después de transmigrar al mundo de Anmachi y convertirse exitosamente en un aventurero, lo siguiente que debía considerar era su comida, ropa, vivienda y transporte en Horario. Después de todo, este no era un juego en el que podía simplemente guardar y cerrar sesión cuando se cansaba. Pero la ventaja de unirse a la familia Estia era precisamente esta. Esta joven diosa podía brindar ayuda dentro de sus posibilidades fuera de la exploración de mazmorras, no es ninguna molestia. Ella sabía que no era una diosa calificada en ese momento. La confianza de Ron, el nuevo miembro de su familia, llenó de motivación a Estia. Como mínimo, tenía que mostrarse lo más confiable posible ante él. Ella apretó el puño y su tono era serio. Ya que eres el hijo de mi familia, cuídate, es mi responsabilidad. En absoluto. Dije desde el principio que dejarte vivir en mi casa era el límite de lo que podía tolerar, especialmente porque ya has establecido una familia, lo cual es razonable.
Deberías ir a buscar tu propia base familiar. Al volver a ver a su amiga íntima, Hefesto ni siquiera necesitó preguntar para adivinar que la persona frente a ella definitivamente le causaría problemas. Estaba bien si ella simplemente holgazaneaba en su casa, comiendo y bebiendo. Después de todo, ella era una de sus pocas amigas en el reino del cielo, pero Estia quería traer a un hombre a vivir allí, incluso si era su recién reclutado miembro de la familia, esto era igualmente inaceptable. ¿Sabes? Llegué a Horario hace poco. Eres el único amigo que conozco, y mi relación con los demás dioses no es muy buena. La chica se quedó quieta. Los métodos de actuación que funcionaban antes claramente ya no eran efectivos. Estia no tuvo más remedio que dirigir su mirada suplicante hacia la alta figura de su amiga íntima. No nos quedaremos mucho tiempo. Una vez que encontramos una base familiar adecuada, Ron y yo nos mudaremos inmediatamente. Este es un requisito del gremio. Si quieres fundar una familia, debes tener una base familiar, por muy deteriorada que esté. El tono de Festo fue decisivo. Además, no tengo espacio extra aquí para que viva tu familia. Por supuesto, gran parte de la razón fue que ella conocía la naturaleza inherentemente perezosa de su amiga íntima. Ahora que Estia finalmente había pensado en cambiar, necesitaba aprovechar la oportunidad. Aunque los dioses no pueden ayudar con la exploración de mazmorras, Estia debería hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a su familia a desarrollarse. Ella suavizó un poco su tono. Debes resolver el asunto de la base familiar tú mismo, pero puedo ayudarte desde la perspectiva de una amiga. Puedo proporcionarle a su nuevo miembro de la familia un conjunto de armas superior al equipo de novatos del gremio de aventureros, entonces puedo elegir los más caros. La niña levantó la cabeza. Hefesto no respondió. Pero por su mirada de impotencia, Estia sintió que aún había margen de negociación. Explicó. Ron, este niño, tiene un gran talento. Pero por alguna razón desconocida, es odiado en la mazmorra. No tengo nada más que pueda hacer para ayudarle, así que solo quiero proporcionarle un buen equipo para darle un poco más de seguridad durante su exploración de la mazmorra, odiado por la mazmorra. La mujer alta se giró lentamente, sus ojos se llenaron de confusión. Las condiciones para activar el odio hacia la mazmorra son simples. Los dioses o los objetos que poseen un alto poder divino pueden causar mutaciones en el entorno de la mazmorra. Pero para que esto le sucediera a Ron, que acaba de convertirse en un aventurero. Hefesto percibió un cambio inimaginable. Preguntó directamente. Pero no veo ninguna aura divina en su interior, tal vez esté relacionado con las otras habilidades de Ron. En resumen, realmente es el niño más talentoso que he visto. Estia no habló mucho sobre las habilidades de Ron. Incluso si su amiga cercana pudiera confiar en ella incondicionalmente. Soportar el odio de la mazmorra y ser capaz de resucitar después de la muerte. Estas dos piezas de información deben mantener lo más secretos posibles hasta que Ron se vuelva más fuerte. Entonces veamos. ¿Hasta dónde puede llegar ese niño tan talentoso del que hablas? Hefesto no insistió, pero en su corazón surgió inevitablemente la curiosidad hasta dónde podría llegar la historia de este muchacho odiado por el calabozo. Estaba lleno de incógnitas. Ella agitó su mano casualmente. En cuanto a armas y equipo, llévalo a la tienda de armas para que elija, pero el precio total preferiblemente no debe exceder los 3 millones de balis, la forja también implica costos. Considera este equipo como mi regalo de bienvenida de parte de una diosa. Pero esta noche tendremos que decidir dónde quedarnos. No te preocupes, Luoen, seguro que lo soluciono. Una sonrisa nunca abandonó el rostro de la niña. Ella no quería que la miserable situación de su familia preocupara a Luoen. Después de todo, sus futuras expediciones a las mazmorras serán más difíciles de lo que imaginaba. Estia sintió que debía hacer algo. Por lo menos, podría hacer que la vida fuera de la mazmorra fuera un poco más segura para él. Gracias, señora Estia. Luoen habló con sinceridad, estudiando la espada corta adecuada para el combate en cuevas, la coraza que protegía los órganos vitales y los brazaletes de cuero. Todo el conjunto encaja perfectamente, ofreciendo protección sin sacrificar la movilidad. El inconfundible escudo de la familia Epaestus en cada pieza los marcaba como productos del mayor proveedor de armas de Horario. Definitivamente no habían sido baratos. Con las finanzas de Estia, ella nunca podría pagarlos. Luoen podía adivinar su origen con los ojos cerrados.
Se guardó ese pensamiento para sí y prometió recordar la bondad de Hefesto. En cuanto al alojamiento, Lúen no estaba particularmente preocupado. Si llegara el momento decisivo, podrían acampar en la iglesia en ruinas de Westmain. Si ordenaran un poco el sótano, casi contaría como lugar de peregrinación. Entonces, ¿buscamos primero un lugar donde quedarnos? No hay necesidad. Te llevaré al gremio de aventureros para registrar tu estatus. Luego, puedes preguntarle al personal sobre la mazmorra. Déjame el alojamiento a mí. El tono de la muchacha era decidido. Recordando el odio por los efectos secundarios de la mazmorra, agregó: incluso si aparecen monstruos variantes, cuanto más sepas, mejor. De donde yo vengo decimos afilar el hacha no retrasa el corte. En comparación con conquistar la mazmorra, quería regresar con vida. Pensando en la dificultad de nivel de vagancia del alma que le esperaba, Lúen decidió que era obligatorio tener precaución. Después de todo, los maestros del Sul-Roamin solo conocieron el mundo del juego y cosas espeluznantes. Cuando se trataba del combate real, era un novato total. Incluso con una tarjeta de personaje, el optimismo era imposible. Todo el mundo sabe que un protagonista que vaga por el mundo de las almas y que pasa horas maximizando sus poderes puede ser asesinado de un solo golpe por un perro callejero. Tiene mucho sentido. Sonaba como un proverbio del lejano oriente. Estia no lo había oído, pero captó el significado. Encantada de que su hijo fuera talentoso y prudente. Para ella, el futuro de Lúen era ilimitado. Siguiendo a Estia fuera de la rama de armas, Lúen vio una bulliciosa calle de estilo medieval llena de tiendas. La mayoría dirigida a aventureros. Reparación de armas, boticarios, tiendas de duendes, el sanatorio blanco puro. Hasta el final de Adventurer Street. Miró hacia el gran salón del gremio, con sus columnas de mármol blanco y relieves ornamentados. Este sería su lugar de reunión habitual como aventurero. Con la entusiasta ayuda de una recepcionista, registraron la familia y el estado de aventurero de Lúen sin problemas. En el silencioso salón del gremio, Estia deslizó las maletas que había preparado en la palma de Lúen. Conseguiré una base. No podía dormir en las calles. Una diosa adecuada tenía que proporcionar un techo y un paso seguro a través de la mazmorra letal. La información de las mazmorras cuesta dinero. Encuéntrame en la tienda de armas cuando hayas terminado. Al sentir el peso de las monedas, Lúen supo que probablemente era la última moneda de Estia, y ella se la había confiado sin dudarlo. Mientras la observaba alejarse saltando, murmuró: gracias, Lady Estia. La niña hizo una pausa. Al girarse, una suave sonrisa suavizó su rostro juvenil. Con lo cerca que estamos ahora. No necesitas agradecerme. Solo cuando su figura desapareció, Lúen escaneó el pasillo y se fijó en el mostrador central. Detrás de ella se encontró una semielfa con cabello castaño hasta los hombros y gafas redondas, sus delicadas orejas insinuaban sangre noble. Un tul. Reconocido entre el personal del gremio por su confiabilidad, apariencia dulce y una figura bien formada. Como de todos modos necesitaba un consejo, bien podría preguntarle a la confiable y bella mitad elfa que había dejado una impresión en el anime de su vida pasada. ¿Eres tú? Antes de la avalancha posterior a la mazmorra, el pasillo estaba en silencio. Al notar al recién llegado, la chica levantó la vista. Al ver un rostro desconocido y pulcro, probablemente otro novato en horario, Eina se ajustó las gafas y sonriendo cálidamente. ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría recibir información sobre los monstruos de los pisos superiores y cualquier novedad sobre las anomalías de las mazmorras, dijo Lúen, de pie en el mostrador. Recibir la bendición de un dios aumentó la habilidad general. Pero esto no era un juego. Los héroes de Sul-Roam reaparecen sin cesar. Sus propias resurrecciones eran limitadas. Si un campista esperaba en su tumba. El resultado fue obvio. Quería toda la información de la mazmorra para evitar sorpresas. Lo más detallado posible, por favor. Para eso estoy aquí. Al recordar la segunda mitad de su petición, sentí algo extraño y miró hacia arriba, curiosa. Eina explicó pacientemente. En cuanto a las anomalías, señor, no necesita preocuparse. El gremio prohíbe a los dioses entrar en la mazmorra. Mientras no se detecta la presencia divina, los incidentes son prácticamente imposibles. Explora con tranquilidad. Apenas podía admitir que la propia mazmorra lo odiaba.
Él asintió y reformuló. Entonces, ¿qué debe hacer un novato si sucede algo inesperado allí? Ah. También cubriré todas las precauciones de exploración. La mayoría de los novatos eran demasiado confiados. Uno cauteloso como Luen era raro. No solo preguntó por la distribución monstruosa, pero también de anomalías y emergencias. En lugar de molestarse, Eina se interesó. Soy Eina Tulle. ¿Me puede decir su nombre? Generalmente me asignan nuevos aventureros. Piensen en mí como su guía para recién llegados. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Ron. Entonces así te llamaré. Después de una breve introducción, la chica mitad elfa se levantó del mostrador del gremio y condujo a Ron hacia el área del salón al costado del salón del gremio de aventureros. Antes de comenzar su conversación formal, Eina sirvió 2 tazas de té negro caliente de la barra. Colocándolo frente a Ron, sonriendo relajadamente. Lo siento, el gremio solo tiene té negro. Si no te gusta el sabor, puedes añadirle azúcar. Gracias. Supongo que no tengo que pagar por esto. Considerando que pronto tendría que pagar una tarifa de consulta, Ron miró a la joven que tenía delante, que estaba bebiendo su té elegantemente, y le preguntó con seriedad. Quería evitar la embarazosa situación de no tener suficiente dinero y necesitar la ayuda de Estia para pagar la cuenta. Al oír esto, la sonrisa en el delicado rostro de Ina se ensanchó. No te preocupes, es un beneficio para el personal del gremio. En cuanto a ti, hay una gran probabilidad de que sea un aventurero bajo mi carga, así que tengo al menos esta autoridad. Las comisuras de los ojos de la niña se curvaron en un hermoso arco. Sus ojos cristalinos estaban llenos de un toque de alegría. Bueno, volvamos a las preguntas de tu consulta. Señor Ron. La mazmorra es mucho más peligrosa de lo que imaginas. Espero que te tomes en serio lo que sigue. Por supuesto. Ron recomendó con seriedad y luego agregó: un aventurero verdaderamente calificado no se define por lo fuerte que es, sino por su capacidad para regresar sano y salvo de la mazmorra. En horario, donde los aventureros perseguían constantemente el poder. Era la primera vez que Ina escuchaba una explicación tan refrescante y poco convencional. Enderezó un poco la postura, dejó su taza de té sobre la mesa y lo miró con curiosidad. Entonces, ¿esa es la razón de tu cautela? También podría ser simplemente que tengo mucho miedo de morir. Ron se encogió de hombros con una sonrisa. Aunque era fácil llevarse bien con Estia, era imposible no sentir cierta restricción al comunicarse con ella. Después de todo, ella era una diosa pase lo que pase. Como persona común y corriente, era imposible mentirle a un dios. ¿Qué haría si ella empezaba a indagar en sus orígenes? Si su identidad como transmigrante fuera expuesta, Estia podría estar bien, pero si los dioses buscadores de placer de horario descubrirán que existen otros mundos. No podía imaginarse lo locos que se volverían esos dioses que estaban aburridos hasta la muerte. Eres bastante sincero. Eina no pudo evitar reírse, pero también vio una contradicción en Ron que era diferente al de los otros aventureros. Le preocupaban los peligros de la mazmorra, pero aún así quería convertirse en un aventurero. Después de romper brevemente el hielo, comenzó a abordar el tema principal. La zona segura de la mazmorra se conoce como el Sendero de los Comienzos. Amplias escaleras de caracol conectan con las cavernas subterráneas, con capacidad suficiente para miles de personas. A continuación se encuentran los pisos superiores, compuestos por los pisos 1 al 12. La distribución de monstruos en las zonas poco profundas es bastante común. La mayoría son goblins, hobgoblins, lagartos de mazmorra y similares. El nivel de peligro general es bajo. Incluso un adulto normal puede matarlos si tiene un arma. No es hasta el 5.º piso que existe la posibilidad de encontrarse con un monstruo de élite llamado Sombra de Guerra. Debido a su alta movilidad y letalidad, se le conoce como el asesino de novatos. A medida que uno se adentra más en la mazmorra, el nivel de peligro aumenta linealmente. Por ejemplo, la hormiga asesina es un monstruo insecto con un caparazón duro. En peligro, llama a sus compañeros, lo que incluso puede desencadenar una fiesta monstruosa. También hay muchos otros monstruos como las mariposas azules, las algas púrpuras y el diablo.
En comparación con el trabajo original, donde estos detalles no se cubrieron extensamente, la explicación de Ina fue mucho más completa, lo que permitió a Ron digerirla y absorberla en poco tiempo. Para un aventurero novato, dominar esta información era suficiente. Después de todo, dadas las anomalías que trajeron el odio de la mazmorra, Ron sintió que aventurarse imprudentemente en las profundidades sería simplemente jugar con su vida. Finalmente, miró a Ina y volvió a preguntar si ocurre una emergencia en la mazmorra, ¿cómo se debe manejar? Es muy sencillo. La chica hizo una pausa y su tono se volvió extremadamente serio. Corre. Aléjate de la persecución de los monstruos lo mejor que puedas y abandona la zona donde ocurrió la anomalía. Este tipo de situaciones no son para nada apto para un aventurero novato. Pero dicho esto, Eina se muestra levemente. Sin embargo, puede estar tranquilo. Al menos en los últimos 2 años, no he sabido de ninguna emergencia. Entonces probablemente las cosas comenzarán a suceder con más frecuencia a partir de ahora. Ron añadió para sí con cara seria. Aún no había calculado cuántas variables el odio a la mazmorra aportaría a su exploración. Parecía que solo obtendría una respuesta más precisa cuando fuera allí. Asintió con seriedad. Gracias por la explicación, señorita Ina. Al menos ahora tengo una idea básica de los monstruos de los pisos superiores de la mazmorra. No es nada. Es mi trabajo. Sin esperar que Ron fuera tan formal, la chica hizo un gesto de desdén con las manos. Tenía una buena impresión de Ron, quien era educado y a veces mostraba un poco de humor irónico. Ella le dio un amable recordatorio: la mazmorra es realmente peligrosa, por favor no se esfuerce demasiado. Tendré cuidado. Después de terminar el té negro de su taza, Ron no tenía intención de quedarse en el gremio de aventureros. Ya había preguntado todo lo que necesitaba preguntar. Respecto a la información sobre anomalías de mazmorras, como miembro normal del personal, la información que poseía Eina era limitada. Sin embargo, al combinar la trama del Danmachi original, el jefe de piso Black Goliath que el protagonista Bell encontró en el piso 17 fue producto de una anomalía. Seguramente no me encontraré con monstruos de ese nivel cada vez. Saliendo de la sede del gremio de aventureros, Ron volvió sobre sus pasos por la calle hasta la fábrica de armas Hefesto. Ni siquiera tuvo que esperar antes de ver una figura imponente. La pequeña figura de la muchacha en ese momento abrazaba un conjunto completo de equipo empaquetado. Al notar la llegada de Ron, Estia saludó apresuradamente. Una compostura segura se reflejaba en su rostro juvenil, aunque su actitud era de fingida madurez. Ron. Ya encontré una base temporal para la familia, que incluye las necesidades diarias y todo lo necesario. Lo mencionado como si lo recordara, intentando crear la imagen de una diosa madura. ¿Cómo te fue en la charla con el personal del gremio de aventureros? Consiguió controlar a los monstruos del suelo. En cuanto a los detalles, es decir, los cambios que el odioso a la mazmorra podría causar, solo tendré una comprensión general después de haber entrado. Ron no ocultó nada. En el peor de los casos, simplemente se arrastraría por el primer piso. Seguramente, bajo la persecución de esta maldita mazmorra, un monstruo de nivel señor Goblin de algún otro anime no aparecería de repente. Pensando en la preocupación de Estia por él. Luego agregó: si me enfrentó a un peligro que no puedo controlar, huir también es una retirada táctica. Esa es la manera correcta de pensar. La muchacha ascendiendo, elogiándolo enormemente. Miró a Ron, que le sacaba media cabeza, y su tono seguro denotaba entusiasmo. Pero puedes estar tranquilo. Antes de salir a explorar la mazmorra, ya encontró un instructor para ti. A Ron no le sorprendió que Estia encontrara la residencia de un miembro de la familia y un lugar donde quedarse, pero sabía que no debía tener grandes expectativas sobre el entorno. En otras palabras, un sótano de una iglesia abandonada que podría proporcionar refugio, y una hermosa diosa viviendo con él. ¿Qué más podía pedir? Pero cuando Estia mencionó encontrar una guía para explorar mazmorras, sus ojos se llenaron de sorpresa. ¿Era un trato especial para un nuevo miembro? ¿Una guía para explorar mazmorras? Así es. Te enseñará técnicas básicas de combate y cómo luchar eficazmente contra monstruos. Solo así podrás estar tranquilo sobre tu seguridad.
Después de todo, dio el recipiente que Ron poseía, si se uniera a una de las poderosas familias de Horario, definitivamente sería cultivado como un miembro principal. Estia sabía que no tenía tales condiciones, por lo que solo podía brindarle cierta comodidad para su futura exploración de la mazmorra dentro de sus capacidades. El tono de la niña se relajó mientras hablaba. Primero, vayamos a la residencia de los miembros de la familia. El ambiente puede ser un poco simple, pero creo que definitivamente mejorará en el futuro. Y luego, te presentaré esta guía. Gracias, señora Estia. A pesar de que la chica había dicho no hay necesidad de agradecimientos entre nosotros, Ron sintió que expresar gratitud a alguien que lo cuidaba era una cortesía básica. Pero mientras seguía los pasos de Estia, y mientras caminaba hacia el final de la calle de los aventureros, presentía vagamente que algo no iba bien. Ese no era el camino a la iglesia abandonada de la calle oeste. No se encontraron con el emblemático restaurante La Doncella de la Fertilidad. En cambio, regresaron al gremio de aventureros, y en la esquina al final de la calle, llegaron a un complejo de edificios bastante grande, el dormitorio colectivo de Horario. Ron todavía tenía alguna impresión de este lugar. Aunque tenía poca presencia en el Danmachi original, la residencia del dios de la guerra Takemi Kazuchi y los miembros de su familia estaban ubicados en esta área. Pensando en esto, miró a la chica que estaba a su lado, como buscando una confirmación. ¿Vamos a vivir aquí ahora? MMM. El miembro de la familia apenas comienza, así que las condiciones son limitadas. Estia no podría decir que el dinero del alquiler lo había adelantado de su trabajo de medio tiempo con su mejor amiga, ¿verdad? Ella evitó un poco la mirada de Ron. Pero entonces escuchó la respuesta esperanzadora del niño. Para ser honesto, es mucho mejor de lo que esperaba. Después de recibir la respuesta definitiva de Estia, Ron se dio cuenta de que su arrepentida intervención había provocado que la historia se desviara ligeramente. No fue así en la historia original. Debería haber estado viviendo en un sótano, no mudándose directamente al dormitorio colectivo. En cuanto al llamado guía, podía adivinar con los ojos cerrados que debía ser el aparentemente empobrecido dios de la guerra del lejano oriente, Takemi Kazuchi. Ah. Pensé que no te gustaría el ambiente de aquí. Estia notó la sinceridad de Ron y se sintió mucho más relajada. Metió la mano en su bolso y sacó las llaves del dormitorio colectivo. Había dos conjuntos. Una clave fue para Ron, porque de ahora en adelante trabajaría en la tienda de armas de Hefesto. Por supuesto que no podía mencionar eso en absoluto. Ya está muy bueno. Ron acentuando con énfasis. Comparado con el sótano abandonado de la historia original, donde ni siquiera había un lugar para bañarse, y tenía que usar el baño del gremio de aventureros, un dormitorio colectivo que cubría las necesidades de la vida diaria era simplemente demasiado bueno. Lo más crucial fue el dios de la guerra Takemi Kazuchi. Como un dios que podía rivalizar con la fuerza de un aventurero de nivel 5 simplemente confiando en las artes marciales, sin poder divino, lo entrenaría personalmente en el combate de mazmorras. Doble felicidad. Y como miembro de la familia, también se debe considerar el desarrollo del miembro de la familia. Dijo con seriedad: creo que el futuro de los miembros de nuestra familia definitivamente no se limitará al dormitorio colectivo. Conseguiremos una casa más grande cuando hayamos ganado suficiente dinero. Te creo. Los brillantes ojos de la muchacha solo reflejaban confianza. Al llegar a la habitación compartida alquilada, la distribución general estaba bastante limpia y ordenada, con un armario, una caja de herramientas y un escritorio y una silla junto a la ventana. Solo había una cama y un sofá relativamente suave. Estia explicó con paciencia: las armas y el equipo se pueden guardar en la caja de herramientas. En cuanto a dormir, podría ser un poco incómodo. Duermes en la cama y yo dormiré en el sofá. Ya he preparado todas las necesidades diarias para ti. Al escuchar la divagante explicación de la niña, Ron se sintió como si Estia frente a él estuviera brillando, especialmente con sus hermosos rasgos de niña Loli. Casi pensó en cierta joven madre Loli de cierta conexión. Este cuidado especial realmente lo halagó, y rápidamente dijo: gracias, Lady Estia, pero puedo dormir en el sofá. Estarás muy cansado una vez que realmente comienzas a explorar la mazmorra. Estia se negó rotundamente. Recordando que el dios de la guerra Takemi Kazuchi la esperaba, cambió de tema con habilidad. Primero busquemos a tu guía. Acabas de llegar a Horario, así que puede que no lo conozcas.
Dios de la guerra Takemi Kazuchi, era un buen amigo mío en el reino celestial. Es el dios que preside las artes y técnicas marciales, muy formidable. Creo que con su guía, Ron, definitivamente te adaptarás al entorno de la mazmorra. Estia ni siquiera necesitó presentarlo. Entre los muchos dioses del anime original, la mayor impresión que Ron dejó fue el rostro amargado de Takemi Kazuchi. Según la historia actual, el dios de la guerra Takemi Kazuchi debería estar trabajando solo en un puesto de patatas fritas, un dios pobre muy famoso en horario. Pero había una clara diferencia entre ambas situaciones. Su propia diosa era perezosa porque era demasiado hogareña, mientras que el dios de la guerra Takemi Kazuchi tenía que hacerse cargo de varios gastos diarios del orfanato. Debido a su personalidad, tuvo una buena impresión del dios de la guerra Takemi Kazuchi. Fundamentalmente, un dios que tuviera una buena relación con Estia difícilmente sería asociado con el mal. Ron esperaba con ansias su próxima vida de aventurero. Gracias, Lady Estia, no perderé esta oportunidad. Siguiendo los pasos de la chica, llegaron a una habitación en la misma planta del dormitorio colectivo. Tras un suave golpe, sin esperar mucho, la puerta del dormitorio se abrió desde dentro. Lo que apareció a la vista fue una figura masculina alta vestida con ropa de estilo del lejano oriente y zuecos de madera. Takemi Kazuchi. Miró a Estia en la puerta del dormitorio y a Ron detrás de ella, y dijo casualmente: Estia, ¿es este un miembro de tu familia? Así es. Puede que tenga que molestarte ahora. No es ninguna molestia. Takemi Kazuchi negó suavemente con la cabeza, observando a Ron con curiosidad. Ron, tu diosa me habló de ti. ¿Quieres perfeccionar tus artes marciales? Sí, señor Takemi Kazuchi. Ron no tenía ninguna carga psicológica al dirigirse a estos dioses, cuyas eras comenzaban en cientos de millones de años, como señor. Además, estaba a punto de aprender técnicas de combate de Takemi Kazuchi. Era como un paciente frente a un médico. Ocultar los síntomas era el mayor tabú. Ante la mirada del dios, dijo con franqueza: nunca he estado expuesto a estas cosas antes. Quiero saber por dónde empezar a aprender. Al enterarse de que Rowan era un aventurero novato que nunca había peleado, Takemi Kazuchi ya tenía una idea clara del entrenamiento que vendría después. Primero familiarízate con el arma. Comience con la sensación de la espada, agarre tras agarre, postura tras postura, hasta que la hoja responde sin pensar. Luego vino el trabajo de fuerza: core, hombros, brazos. Practicó todos los cortes básicos: corte, tajo, estocada, jab, elevación, parada, hasta que los músculos de Rowan conocieron cada movimiento antes que su mente. Encargado por Estia, Takemi Kazuchi enseñó con absoluta seriedad. Solo cuando Rowan pudo recorrer todo el circuito sin un solo fallo se detuvo y dijo: sigue con esta rutina. Una vez que se vuelve algo natural, todo lo demás se vuelve más fácil. Como mínimo, deberías encargarte de las plagas comunes de la mazmorra. Duendes y hobgoblins. Cualquier otra cosa que esté más allá de eso tendrás que recogerla tú mismo. El resto solo lo aprenderás sobreviviendo a las peleas. ¿Podrías realmente enfrentarte a goblins y hobgoblins potenciados? La confianza de Rowan flaqueó. En el sistema de vagabundeo de las almas, incluso los tontos pudieron cambiar el guión de un protagonista, y mucho menos de él. Para relajarse dentro de la mazmorra, necesitaría suficientes fragmentos de alma para sacar la carta de personaje correcta y adquirir algunas habilidades reales. Solo entonces la dificultad disminuiría. Cuando terminaron los ejercicios, Takemi Kazuchi se quitó la máscara severa y le dio una palmada en el hombro al chico. ¿Alguna pregunta? Mi cabeza lo entiende, murmuró Rowan con el rostro serio, pero una vez que los monstruos están frente a mí, mi cuerpo lo recordará. Gracias de todos modos, señor Takemi Kazuchi. Encantado de ayudarle. Aceptando el agradecimiento como algo natural, el dios añadió antes de marcharse. Ahora que has recibido la bendición de Estia, sumérgete en la mazmorra pronto. Tu estatus ascenderá más rápido. Eso es todo lo que puedo enseñarte. Si quieres practicar artes marciales auténticas, planifica al menos medio año. Medio año. Incluso si la línea de tiempo de Danmachi no hubiera comenzado por completo, Rowan no tenía ese lujo. Era mejor concentrarse en su trampa. El panel del alma vagabunda, siempre y cuando permaneciera con vida, tenía mucho potencial de crecimiento. Al ver a Takemi Kazuchi irse, contuvo la respiración y miró la espada corta que sostenía.
Lo que vino después fue simple. Bien. Parte favorita del día. En un juego se saltearía el grindeo y pisotearía todo, pero esta era la realidad y el tiempo se sentía corto. Sin estadísticas ni guiones, solo sudor y esfuerzo, preparándose para la excavación del día siguiente. Tomó un préstamo de su sueldo de su viejo amigo Hefesto y alquiló una habitación en el dormitorio colectivo. A partir de mañana tenía que fichar diariamente. Para Estia fue un desafío, pero cada paso que dio para ayudar a Rowan fuera de la mazmorra la alimentación. De pie junto a la ventana del segundo piso del dormitorio, la diosa observó al niño entrenar en el patio, con la camisa empapada aunque los árboles lo ocultaban a medias. Está trabajando duro. Pero esto es algo que tendrá que superar. Takemi Kazuchi le respondió con voz plana. Cualquiera que fuera el secreto que Rowan guardaba, la petición de Estia demostraba el peso del chico en su corazón. El dios había visto cómo los golpes del muchacho pasaban de torpes a precisos con solo unas cuantas repeticiones. No tenía ningún problema con alguien dispuesto a esforzarse. Aún así, comparado con mis hijos, su camino será difícil, solo puede confiar en sí mismo. Aún así, en cierto modo tiene suerte. No muchos mortales hacen que una diosa llegue tan lejos. Al final, soy yo el que se queda corto. La diosa guardó silencio y luego se fue a resolver el problema de la noche, la cena para dos. Con su cartera casi vacía, restaurantes como Hostess of Fertility quedaron descartados. Siguiendo el consejo de Takemi Kazuchi, encontró un lugar barato que a los aventureros les encantaba, empaquetó carbohidratos, verduras y una chuleta de cerdo bomba de calorías. Cuando regresó, el chico delgado todavía estaba taladrando bajo la lámpara del patio. Levantó la caja de comida para llevar e intentó sonar alegre. Rowan, vamos a terminar por hoy. La cena está caliente, ven a comer. Seguro. Gracias a la bendición de Estia, su cuerpo había vuelto a su nivel adolescente, pero la biología aún exigía combustible. Tiró de la camisa empapada de sudor. Mejor me doy un baño primero. Esperaré. Estia había ensayado líneas sobre ralentizar la inmersión en la mazmorra y dejar que Takemi Kazuchi repitiera sus conceptos básicos, pero murió en su lengua cuando regresó relajado. Rowan observó el banquete: fideos de pollo, chuletas, ensalada de frutas y verduras, un festín para los estándares medievales, toda cortesía de una bella diosa. El precio era su turno diurno en un puesto de bolas de patata o en la forja de Hefesto. Atrapado en el Danmachi, viviendo de una bella diosa. Si ella fuera una loli rica, él no sentiría ninguna culpa, pero ella estaba trabajando para su comodidad y eso estaba mal. Además, transportado a un mundo de maravillas, su primer trabajo fue descifrar el truco del Sul Roan. Señora Estia, dijo, mañana iré a la mazmorra superior. Aunque los goblins o los hobgoblins muten, me las arreglaré. El mundo de Danmachi era diferente a su vida anterior. No tenía tanta vida nocturna, y las únicas cosas proporcionadas para el entretenimiento de los aventureros eran tabernas, casinos y el distrito del placer. A Ron no le interesaba nada de eso. Entre el entrenamiento de alta intensidad y la saciedad que le aportaba la comida, se quedó dormido en el sofá muy temprano, hasta que su reloj biológico le despertaba de forma natural a primera hora de la mañana. Después de que él propuso ir a la mazmorra a explorar anoche, Estia no se negó. Ella solo dio un requisito previo para la exploración. Cuando te encuentres con monstruos de la mazmorra, no te fuerces a luchar. Después de consumir un uso de la habilidad resurrección, debes evacuar inmediatamente la mazmorra. Si es necesario, puedes pedir ayuda a otros aventureros. Ron, naturalmente, no puso objeciones. Después de todo, solo manteniéndose con vida podría haber futuro. Tras levantarse del sofá, miró a la hermosa chica que dormía profundamente en la cama. Su postura para dormir definitivamente no era lo que uno llamaría elegante. Para cuando terminó de cuidar su higiene en el baño y regresó, Estia ya había despertado. Buenos días, señor Estia. Tú también. La chica se estiró perezosamente, su figura perfecta casi se marcaba bajo el vestido. ¿Vas a explorar la mazmorra tan temprano? Salir temprano es mejor. Si realmente me encuentro en peligro, después de evacuar de forma segura la mazmorra, todavía habrá tiempo para entrenar. Ron sacó las armas y armaduras que Estia había preparado de la caja de almacenamiento, pero se encontró con un problema muy obvio respecto a cómo usarlas. Para una persona moderna, esto estaba un poco más allá de sus capacidades.
Al ver esto, Estia caminó proactivamente hacia el lado del niño, poniéndose de puntillas para ayudarlo a adaptarse hasta que Ron tuviera toda su armadura equipada. Solo entonces aplaudió con satisfacción y de arrepentido recordó algo. Esto es dinero para el desayuno. Solo manteniéndote en óptimas condiciones podrás explorar la mazmorra. Ron miró las monedas de cobre presionadas en su palma, luego a Estia, quien claramente ni siquiera podía cuidar bien de sí misma y aún así le daba todo este trato preferencial. Esta vez no dijo gracias. Solo después de haberse adaptado verdaderamente al ritmo de la exploración de la mazmorra pudo realmente retribuir. Después de salir del dormitorio con Estia, la luz del sol de la mañana ya había dispersado por completo el frío y la niebla, brillando cálidamente sobre su cuerpo. Caminó por la bulliciosa calle Aventureros hacia la Torre de Babel en el centro de la ciudad. Sin embargo, al pasar por la tienda de armas Hefesto, la chica usó la excusa de encontrar a su mejor amiga para ofrecerle algo de ánimo antes de entrar sola a la tienda. Ron naturalmente sabía la razón. Compró una porción de bocadillos de papas fritas en un puesto al costado del camino para desayunar, luego se unió a la multitud cada vez más bulliciosa de aventureros que se dirigió hacia la Torre de Babel. A punto de adentrarse en una mazmorra desconocida para explorar, sería una mentira decir que no estaba nervioso. Al entrar en contacto con monstruos que solo existían en mundos de fantasía en su vida anterior. Sin mencionar que todos ellos se habían visto fortalecidos por el odio de la mazmorra. Ron solo pudo ajustar constantemente su estado de ánimo y finalmente tomar una decisión. Seamos constantes. Al llegar a la plaza central frente a la Torre de Babel, miró a su alrededor. Incluso temprano en la mañana, la cantidad de aventureros reunidos aquí era bastante masiva. Caminaban en grupos, susurrando y hablando entre ellos. Probablemente este era el efecto de unirse a una familia madura con un desarrollo estable. Los aventureros novatos no necesitaban luchar solos en la mazmorra. Seguir a un equipo de aventureros de una familia le permitió tener un espacio seguro para crecer. Este tipo de condición era imposible para la familia Estia, y como el único miembro que llevaba las expectativas de la diosa. No había mucho que Ron pudiera hacer en ese momento. En la dificultad infernal del calabozo similar a las almas, tuvo que explorar de la forma más segura posible, mejorar su fuerza y ganar dinero para aligerar la carga de Estia. Desarrollo familiar. Consideraré esas cosas una vez que pueda explorar la mazmorra con seguridad. Después de que el guardia de Ganesa verificara su información de identidad de aventurero, Ron siguió al cuerpo principal de aventureros por la escalera de caracol hacia la mazmorra. Primero llegó al piso seguro, el camino de los comienzos. Mirando a su alrededor, el entorno era el de una cueva muy típica, con solo la fruta linterna creciendo en las paredes proporcionando una iluminación tenue para que uno no se pierda. El complejo entorno del piso inicial distrajo a muchos aventureros, e incluso el sonido de los pasos fue completamente absorbido por los pasajes vacíos de la cueva. Sin embargo, en el momento en que Ron llegó aquí, la habilidad del forastero despreciable le hizo sentir una leve sensación de inquietud en su corazón. No podría haber un jefe bloqueando la puerta, ¿verdad? Conociendo la naturaleza de esos malditos juegos tipo Souls. Combinado con la mazmorra viviente del mundo del Danmachi, los labios de Ron no pudieron evitar una mueca. Extendió la mano y desenvainó la espada corta que colgaba de su cintura. Bajo la tenue luz de la fruta linterna, el brillo frío que fluía sobre la hoja proporcionaba una extraña sensación de seguridad. Él ya estaba aquí. No podía echarse atrás antes ni siquiera de empezar. Respiró hondo para calmarse y avanzó contra el odio de la mazmorra. Tras pasar el primer piso, lo que apareció a la vista fue la escalera que conducía al primer piso. Espero que todo salga bien. No pasó nada especial en el camino al primer piso. El entorno ante los ojos de Ron no cambió mucho, pero comparado con la amplitud del piso inicial, el pasaje era claramente mucho más estrecho. La espada corta que Estia preparó para él podría mostrar perfectamente su ventaja aquí. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, en la esquina de la cueva, un monstruo lo estaba esperando. Era una criatura especial, un duende. En comparación con la introducción del miembro del personal del gremio Ina. Los goblins normales medían solo 40 o 50 centímetros de alto, monstruos ordinarios que incluso un perro callejero en la calle podría patear hasta matarlos, pero el tipo frente a él era claramente mucho más grande. Tenía casi 1 metro de altura.
en un grupo de goblins, sería considerado un atleta. No solo eso. La mayor diferencia reside en la apariencia del monstruo. A diferencia de aquellos duendes vestidos con harapos y blandiendo palos o hachas de piedra, este era muy singular. En comparación con los monstruos de bajo nivel que solo conocían la matanza, sus ojos carmesí eran claramente mucho más tranquilos. Vestía ropas de color marrón claro de un estilo extraño, con un collar hecho de dientes y fragmentos de hueso envuelto alrededor de su frente, y sostenía una cimitarra en su mano. Sin embargo, la cimitarra carecía de mantenimiento y se podía ver claramente mellas en la hoja. De ninguna manera, hombre. ¿De quién es la exploración de mazmorras que comienza con un monstruo de élite bloqueando la puerta? Ron estimó que este monstruo goblin completamente armado frente a él probablemente solo estaría al nivel de un perro callejero entre los monstruos del juego tipo Souls. Pero comparado con sus parientes, era un auténtico monstruo de élite. Incluso se sintió algo aliviado de que no fuera un duende empuñando un arco y una flecha, actuando como un campista oscuro y sigiloso esperándolo en el pasaje de la escalera. De lo contrario, habría que consumir aquí un recuento crucial de resurrección. Siguiendo las instrucciones de Takemi Kazuchi, Ron sujetó la espada corta con ambas manos y adoptó una postura de combate. Tranquilizó su mente lo más posible y no lanzó un ataque precipitado. Por el contrario, este goblin de élite estaba un poco impaciente. Impulsado por un odio intenso, como si dominara las técnicas de combate, su cuerpo, comparable al de un gigante de su especie, fue el primero en lanzar un ataque. Entonces veamos de qué estás hecho. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Código de jugador de Souls. Sigue el ritmo del monstruo. No compitas con él por oportunidades ofensivas. Ante el repentino ataque del goblin de élite, Luen solo pudo esforzarse por mantener la calma. Levantó su espada corta en posición defensiva. No esperaba que el monstruo que tenía delante solo estuviera haciendo amagos. El duende blandió el cuchillo curvo en su mano, pero su movimiento se ralentizó notablemente durante el corte. Luego, con un movimiento amplio, atacó directamente el abdomen de Luen. ¡Maldito! Luen no pudo evitar maldecir en voz alta. El goblin élite, con sus habilidades de combate, era claramente mucho más fuerte. Solo podía esquivar rodando como un burro. En cuanto a la llamada elegancia. Ante la vida o la muerte, no valía la pena mencionarlo en absoluto. Como mínimo, debía esforzarse al máximo para comprender el estilo de combate del goblin élite y capturar su debilidad. Si eso fallaba, matarlo después de usar resurrección aún merecía la pena. Después de esquivar por poco el ataque del goblin élite, se levantó rápidamente, usando tanto sus manos como sus pies. Aunque el cuchillo curvo en la mano del monstruo carecía de mantenimiento, a juzgar por la fuerza en ese momento, atravesar su defensa y destriparlo ciertamente no sería un problema. ¿Mazmorra tipo almas? ¿No deberías al menos activar la barra de HP del personaje para mí, hermano? La expresión de Luen era sombría. Antes de que pudiera recuperarse, el goblin de élite atacó de nuevo, aunque esta vez no usamos la técnica de finta. La espada se encontró con la espada. Al instante saltaron chispas. Tras apenas detener el ataque del monstruo, sintió un dolor punzante y continuó en la mano que sujetaba la espada corta. La fuerza de este duende era sin duda comparable a la de un hombre adulto. Pero no era imbatible. El cuchillo curvo se estaba desgastando cada vez más. Quizás desarmarlo sería su oportunidad. Luen no buscó activamente oportunidades ofensivas. Ante los continuos ataques del goblin élite, alzó su espada corta y bloqueó cada golpe. Hasta que el monstruo se enfureció por completo. El duende decidió distanciarse activamente, cargó hacia el joven, luego saltó y blandió su cuchillo curvo, cortando a Luen con toda su fuerza. Estallido. La colisión de la hoja y la espada produjo un sonido chirriante. La poderosa energía potencial gravitacional hizo que las rodillas de Luen se debilitaran, mientras que el goblin élite, desequilibrado y tambaleándose hacia atrás, expuso su debilidad por completo. Ser perseguido y golpeado por un duende antes incluso de abandonar la aldea de los novatos. Luen había estado lleno de ira reprimida durante mucho tiempo, por lo que, naturalmente, no dejaría pasar esta oportunidad.
Apretando los dientes, se impulsó con fuerza, golpeó al monstruo con el hombro y hundió la espada corta, sostenida con ambas manos, en el abdomen del goblin. La sangre brotó al instante. Pero la espada corta golpeó el hueso del monstruo y no logró atravesar su cuerpo. @%. El intenso dolor hizo que el Goblin Elite dejara escapar un rugido, su sonido agudo irritaba constantemente los tímpanos del Luoen. La impactante herida en su abdomen, que sangraba constantemente, no le quitó al monstruo su capacidad de combate. Al contrario, despertó por completo su ferocidad. Darse cuenta de que la situación estaba mal. Luoen usó la inercia de su giro para sacar la espada corta del abdomen del Goblin. Jadeó pesadamente. Cada perro callejero en la carretera tiene una segunda fase. Y @. El Goblin Elite, con ojos rojos como la sangre, no mostraba signos de desplomarse. En cambio, activó el modo perro rabioso y lo persiguió sin descanso. Con continuos cortes, el monstruo blandió el cuchillo curvo con tanta fuerza que dejó imágenes residuales. Cuanto más se acercaba el momento crítico, más tranquilo necesitaba permanecer. No podía entrar en pánico solo porque el monstruo entraría en modo de autodestrucción. Luoen se esforzó por levantar su espada para bloquear, esquivando solo los ataques que no podía parar. Hasta que el Goblin de élite, exhausto, lanzó su golpe final. Buena oportunidad. El combate continuo consumía una enorme cantidad de resistencia. Además, la conmoción podría atraer a los monstruos circundantes. Luoen comprendió claramente que esta probablemente era su última oportunidad de atacar. Atrapa los fotogramas de recuperación del monstruo. Este era el procedimiento estándar en Sulroam. Usar el tambaleo para acabar con el monstruo. Naturalmente, él hizo lo mismo. Cuando el cuchillo curvo del Goblin Elite estaba a punto de cortar el suelo, atacó con decisión el cuello del monstruo. Pero el desarrollo de los acontecimientos superó las expectativas de Luoen. El cuchillo curvo, que aparentemente se había detenido, se transformó repentinamente en un corte ascendente. En una postura que no pudo esquivar, atravesó su armadura defensiva y le penetró fácilmente el abdomen. Esa maldita espada lenta rápida. La sangre brotó instantáneamente de la herida en su abdomen. La repentina herida fatal hizo que las pupilas de Luoen se dilataran y, cuando su fuerza vital desapareció por completo, su conciencia se volvió borrosa gradualmente. Una luz suave lo envolvió una vez más. Resurrección. La mirada sin vida en los ojos de Luoen fue restaurada, y la herida fatal que había sufrido anteriormente en su abdomen se curó por completo en poco tiempo. La verdadera muerte le hizo sentir como si hubiera cruzado mundos. Pero al volver a ver claramente al Goblin Elite, comprendió instantáneamente su situación y de inmediato balanceó la espada corta en su mano hacia su cabeza sin dudarlo. El Goblin de élite, después de haber ejecutado su golpe final, no tenía medios para resistirse. Cuando le cortaron la cabeza, este Goblin, que era como el atleta de su especie, se convirtió en polvo negro y desapareció por completo ante los ojos de Luoen. Timbre. Una piedra mágica de color púrpura oscuro cayó al suelo, produciendo un sonido nítido. ¡Ah! ¡Qué batalla tan perfectamente combinada! ¿Es realmente razonable la dificultad de esta mazmorra? Luoen se adaptó a su cuerpo y resumió su lucha contra el Goblin Elite. En resumen, carecía de experiencia en combate en mazmorras. Me apresuré. No debería haber deseado causar daños. El monstruo había presentado una clara apertura como señuelo. No había mantenido la calma. Para cuando realmente reconoció la espada lenta rápida del Goblin Elite, las condiciones ya no le permitieron esquivarla. El resultado fue desperdiciar el valiosísimo uso de resurrección en un monstruo que bloqueó la entrada del primer piso. Aunque logró eliminar al Goblin Elite, sin la aplicación de los usos de resurrección. ¿Deberías continuar explorando la mazmorra? Pensando en esto, Luoen negoció con la cabeza con impotencia, se agachó y recogió la piedra mágica morada oscura, del tamaño de un pulgar, que había caído al suelo. Esta era la cosecha de la exploración de hoy. En comparación con las gotas que caen de los monstruos comunes. Esta piedra mágica era claramente varias veces más grande que las del tamaño de una uña descritas en la novela original. Fragmentos de alma primero. Justo cuando examinaba la piedra mágica en su mano, el aura negra que rodeaba el cristal fue absorbida y devorada por su cuerpo a través de su palma a una velocidad visible. Inmediatamente después.
Información más detallada apareció antes de Ludo en Resurrección. Costo 1/5 fragmentos de alma limitado a 1 vez por día. Tarjeta de personaje aleatorio. Costo 1/10 fragmentos de alma. El costo de intercambio aumenta según la mejora de la fuerza personal. ¿Por qué se siente como? ¿El precio pagado y el costo del cambio están un poco desfasados? Para aumentar su número de revivals, aún necesitaría matar 4 goblins de élite más. Luen recordó los detalles de la pelea de hace un momento, y la comisura de su boca no pudo evitar un tic. No tenía intención de quedarse en la mazmorra ahora. Mientras se preparaba para seguir las escaleras del piso de regreso al piso seguro. De repente sintió algo y, en un extraño impulso, se giró para mirar. La mazmorra, que parecía un abismo, absorbió la tenue luz de la fruta linterna circundante, dando una advertencia flagrante. Muy bien. Lo que no me mata me hace más fuerte. Intermitentemente lleno de ambición, trabajando duro continuamente. Una mazmorra dotada con el atributo similar a Souls es, después de la reconstrucción, en realidad un juego alternativo similar a Souls en la vida real al que solo se puede iniciar sesión una vez al día. Para novelas de Taiwán, busque Taiwan Novel Network, tucam.com es muy útil. Como un recién llegado aventurero, pudo matar con éxito al oponente después de consumir cargas de resurrección, incluso cuando un monstruo de élite bloqueó la puerta. En opinión de Ron, esto ya era un logro bastante bueno. Salió de la torre de Babel de nuevo por la compleja escalera de caracol del piso inicial. La cálida luz del sol era excepcionalmente deslumbrante. Resistí con éxito durante media hora en el desafío de escape más rápido de Souls Like Dungeon. Después de todo, sin suficientes fragmentos de alma para intercambiar por cargas de resurrección, si realmente se encontrará nuevamente con un goblin de élite, u otros monstruos fortalecidos por la mazmorra. Con el más mínimo descubierto, muy bien podría perder la vida en la mazmorra. En realidad, esto también es bastante bueno. Primero, me dirigiré al gremio de aventureros y cambiaré los cristales mágicos caídos por Valis. Confiando en el arroz suave proporcionado por el trabajo de la diosa, Ron se sintió incómodo en todas partes. Aunque no estaba seguro del valor exacto, sin duda sería suficiente para llenar su estómago. Pensando en esto, caminó en dirección contraria a la de muchos otros aventureros. Se dirige hacia el panteón. El gremio de aventureros, a primera hora de la mañana, parecía algo vacío. Al mirar a su alrededor, se vieron algunas figuras con uniformes del gremio limpiando el salón. Finalmente, la mirada de Ron se fijó en la chica medio elfa que estaba procesando documentos detrás del mostrador. Señorita Ina, buenos días. Oh. La chica ocupada levantó la vista, con una pizca de duda en sus ojos, pero cuando vio el hermoso rostro de Ron, una suave sonrisa fluyó gradualmente a través de sus exquisitos rasgos. Después de terminar de organizar los documentos. Ella preguntó con una sonrisa: Señor Ron, ¿se está preparando para ir a explorar la mazmorra? Ya se acabó. El joven añadió sin cambiar su expresión. Al recibir la respuesta definitiva, Eina miró el reloj colgado en la pared. Las manecillas estaban perfectamente fijadas en las 8 en punto. Terminó tan rápido. ¿Tuviste algún problema mientras explorabas la mazmorra? No es exactamente un problema. Es solo que, desde una perspectiva de seguridad, no es adecuado continuar explorando la mazmorra por ahora. Ron solo pudo explicarlo vagamente. No podía simplemente decir que justo después de entrar al calabozo, antes de cualquier exploración real, se encontró con un monstruo de élite con habilidades de combate comparables a las de un atleta goblin. Conociendo su objetivo al venir al gremio de aventureros. Sacó de su bolsillo un cristal mágico un poco más grande que el pulgar de un adulto. Señorita Ina, ¿por cuántos valores se puede canjear este cristal mágico? Un momento. En realidad coincidía con el carácter constante de su impresión. Es solo que la precaución de Ron fue realmente un poco excesiva. Después de todo, los monstruos encontrados en las capas superficiales no deben representar una gran amenaza para un aventurero recién llegado. Sin embargo, todas estas especulaciones se desvanecieron después de que la niña vio el tamaño de la piedra mágica. La fuerza de un monstruo determina el tamaño y la pureza del cristal mágico caído, y el cristal mágico el Ron que trajeron era claramente muy inusual. Esto es. Basándose en el tamaño, Eina no pudo distinguir la especie específica.
Pero al buscar en su cerebro algo que encajara, solo pudo pensar en el poderoso monstruo que comienza a aparecer después del quinto piso, la sombra de guerra conocida como el asesino recién llegado. La niña se levantó del mostrador. Lo que inmediatamente le llamó la atención fue la armadura defensiva perforada de Ron. Eina abrió la boca, pero se dio cuenta de que no sabía qué decir. ¿Estás bien? Si algo realmente estuviera mal, debería estar ahora mismo en el sanatorio blanco puro, en lugar de charlar alegremente con la señorita Ina. La habilidad resurrección de hecho podría revivirlo. Pero este tipo de resurgimiento no reinicia la línea de tiempo. Solo cura las heridas fatales que sufre el cuerpo, sin tener efecto en elementos externos como armas y armaduras. El tono de Ron era ligero, tratando de quitarle importancia con una broma. Inesperadamente, la actitud de la originalmente gentil muchacha semielfa se volvió inusualmente seria en ese momento. Sé que el señor Ron no quiere que me preocupe. Pero este tipo de bromas realmente no deberían tomarse a la ligera. Perder. Esta armadura fue fabricada por la familia Hefesto y tiene un excelente efecto defensivo. Solo su aspecto dañado da un poco de miedo. Ron dijo con una sonrisa amable y sincera. Solo después de confirmar que los aventureros de los que era responsable no tenían problemas físicos, Eina finalmente dio un suspiro de alivio, la preocupación en sus ojos era imposible de fingir. ¿Te encontraste con el asesino recién llegado, una sombra de guerra? Probablemente. La fuerza del monstruo era realmente alta, y mi resistencia estaba casi agotada. Si seguía explorando la mazmorra, me preocupaba que ocurriera lo peor. Tu fuerza y tu suerte son muy buenas. La niña miró a Ron con incredulidad, su memoria aún estaba estancada en el día anterior cuando él le pidió información detallada sobre la distribución de monstruos en la mazmorra. En ese momento, Eina todavía sentía. Ron era diferente de los demás aventureros, estable de una manera que no parecía la de un recién llegado. Pero el resultado estaba justo delante de ella. ¿Qué clase de aventurero recién llegado grita ser constante y la seguridad es lo primero en la mazmorra, solo para encontrarse con el área peligrosa después del quinto piso al día siguiente? Y hasta matar al asesino recién llegado, War Shadow. Dejando de lado las acciones imprudentes, Eina de hecho vio potencial en Ron que la mayoría de los aventureros recién llegados en horario no tenían. Su expresión era algo impotente. Y. ¿Esto es lo que quisiste decir con la seguridad es lo primero en la mazmorra? El camino hacia el crecimiento siempre está acompañado de malentendidos. Ron ascendió sin cambiar de expresión. Si no hubiera considerado la seguridad, probablemente todavía estaría en la mazmorra luchando contra monstruos de élite. Como su asesor, espero que pueda considerar más su propia seguridad. O también considera a quienes se preocupan por ti. Añadió la chica entre los dientes, pero en cuanto terminó, se dio cuenta de la ambigüedad de la frase. Eina extendió la mano para empujar el marco de sus gafas para ocultar su pánico interior. Si muchos de los aventureros recién llegados de los que soy responsable no regresan sanos y salvos de la mazmorra, también causará algunos problemas para mi trabajo. Tendré cuidado. Mirándolo de esa manera. La preocupación especial de Eina parecía razonable nuevamente. Siendo apenas medio experto en Gal Game, Ron sabía cómo suavizar las cosas. Definitivamente no exploraré prudentemente en el futuro y haré que la señorita Ina se preocupe. Está bien. Primero iré a cambiarte los balis. Si quieres tomarte, puedes ir al área de descanso y servirlo tú mismo. La expresión de la niña finalmente se suavizó. Ella fue al área del mostrador, habló brevemente con el personal del mostrador de cambio y luego le entregó las maletas cambiadas a Ron que estaba esperando. Eina explicó la piedra mágica que dejó caer la sombra de guerra se puede canjear por 1000 balis. Sin embargo, este tipo de monstruo tiene materiales y objetos más valiosos, pero espero que no juegues con tu vida solo porque te falta dinero. Gracias, señorita Ina. El valor del intercambio fue un poco más allá de las expectativas. Según el nivel de consumo promedio de los restaurantes en horario, la cosecha de exploración de Ron de hoy podría al menos resolver el problema de la cena para él y Estia. Justo cuando estaba a punto de irse. Queriendo confirmar si Ron había tomado en serio sus palabras, la chica levantó ligeramente las cejas. Entonces, ¿puedes decirme cuál es tu próximo objetivo de exploración? Esta vez la actitud de Ron fue extremadamente sincera.
Mientras garantizas la seguridad, esfuérzate por conquistar el primer piso de la mazmorra.